Cuando hablamos de inmigración alemana, muchas veces podemos caer en un error, que es el de pensar que las personas que vinieron a la Argentina de nacionalidad alemana, todos venían de Alemania. Y no es del todo cierto esto, porque los alemanes que están en la Argentina fueron viniendo desde diferentes lugares, muchas veces descendientes de alemanes, y en algunos casos, dependiendo el periodo histórico, tampoco vinieron directamente a la Argentina. Muchos pasaron por Brasil y fueron bajando por Brasil, por el norte argentino, y se fueron instalando en diferentes provincias. Vamos a tratar de hablar de estos temas y tratar de descubrir una historia particular, que es la del Friede. Friede, gracias por recibirnos. Fue un gusto. ¿Dije bien el nombre? ¿Es así? El Friede, sí. Ajá. Viene de la palabra paz, porque Frieden en alemán quiere decir paz. Ajá. Y también el nombre Alfredo viene de la misma... Claro, de la misma raíz. De la misma raíz, sí. El Friede, esto que comentaba al principio, ¿es así un poco en su caso también? Digamos, es así. Esa inmigración que nosotros conocemos en Argentina como inmigración alemana, es en realidad una inmigración que viene desde diferentes partes del mundo. Diferentes partes del mundo, seguro. Es así que en Europa existe el asunto de la sangre, no del momento donde naciste. Claro. Es decir, de repente, la historia es así, te puedo contar. Mis antepasados fueron en 1780, la emperatriz María Teresa de Austria pidió a alemanes de todos lados de Alemania de instalarse en el sur de Austria-Hungría. Era el príncipe Eugenio había erradicado a los turcos, a los hunos de ahí, y había que poblar la zona. Y era muy difícil para los primeros porque empezaron de cero, pantanoso, tenían que realmente... Un terreno absolutamente inhabitado. Sí. Pero hicieron también las cosas que en los años 40, cuando yo nací, o antes ya, le decían que era el granero del mundo, esa zona. Bueno, Austria-Hungría. Ahí nacieron mis abuelos, todos anteriormente. Mis padres también, porque mi padre nació en 1912, mi madre en 1916, y en 1918, después de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Austríaco fue dividido y entró una parte a Rumania, otra a Yugoslavia, otro quedó en Hungría, y nuestra ciudad quedó dentro de Rumania. Claro. De golpe porrazo, mi abuelo, que había sido maestro y director de colegio, enseñaba húngaro y alemán, se quedó sin trabajo. Tuvo que estudiar rumano, hacer todas las reválidas para poder seguir trabajando, porque él ya tenía hijos, y lo hizo. Y estoy muy orgullosa de él. Bueno, entonces, en 1943, cuando nací yo, en medio de la Segunda Guerra Mundial, nací, mi padre era soldado, ni estaba, hasta recién me conoció cuando tenía 1 año. Mire. Y ¿qué pasaba? Descendiente de alemanes, los rumanos le sacaron la nacionalidad, por eso quedaron en el aire. Y cuando entraron las tropas comunistas rusas, se llevaron a campos de trabajo forzado, minas de carbón, a toda la gente entre 18 y 35 años. Y le dijeron: mamá, si no te vas, si no te escapas, no vas a ver más a tu esposo. Bueno, así con 2 niños de 2 años y medio, mi hermano, y yo de ni 1 año, en trenes de carga, cruzando Hungría, parando, cayendo bombas, etc., se fueron. ¿Esto todo te lo relata tu mamá? Eso me lo relata mi mamá. Yo tenía, cumplí ¿Y cómo el era ese relato? ¿Había angustia? Claro, había mucha angustia, porque todos los hombres jóvenes tenían que ser soldados, y mi abuelo, que había ya estado ya era jubilado, lo volvieron a llamar, pero en otro pueblo. Por lo tanto, ni se pudo despedir de sus padres y a su madre nunca más en la vida lo vio. Eso era una gran angustia para ella, ¿no? A pesar de que después
Sí, en la sí. Argentina tratamos de traerlos, pero se formó la cortina de hierro y no pudieron salir. Claro, pero además imagino también que toda una familia que se queda, dejar la casa. Perdieron todo. Un rumbo sí. que no sé si era muy claro, era escaparse en principio. Era irse. No se sabía si uno volvía, pero mi papá era maestro sastre, tenía su taller de sastrería con sus oficiales y aprendices como era en esa época. Y bueno, se tuvo que ir y bueno. ¿Y dónde se instalaron? Bueno, ellos fueron, seguía el tren, entró a Austria y mi madre no sabía nada de papá y casi le agarraron surmenage. Y bueno, lograron localizarlo y se pudo juntar, visitarlo nomás. Y entonces llegaron a Austria, a un campo de refugiados, pero ahí empezaban las enfermedades. Entonces mamá se fue más al campo. ¿Con vos bebé? Yo bebé, sí. Yo no pude aprender a caminar hasta 1 año y medio porque no había... Claro, a UPA viajando. Y mi único juego era un pañuelo que yo revolvía, etc. Bueno, y entonces en Austria una familia muy amorosa nos dio una habitación y otra habitación que compartíamos con otra gente donde papá podía trabajar. Sí, lo que quiero decir, 45 termina la guerra. Claro. Y bueno, muchos fueron hechos prisioneros por los rusos, por los americanos, etc. Y papá tuvo la gran suerte que un oficial americano le miró los ojos, lo selló y lo dejó ir. No tuvo que ir de prisión y se volvieron a encontrar con mis padres. Bueno, vivían en Austria. Tengo ahí fotos de Austria también, muy lindo, y yo tengo muy lindos recuerdos. ¿Y esto? Esto es Austria, así que una infancia feliz, la verdad. Claro, lo que vemos de las películas y todo es tal cual, la vestimenta, el paisaje, claro. Todo es... Sí, esto era el año 47 o algo así. Sí, la novicia rebelde, digamos, Así es. ¿Y esto qué es? Esto es el lugar donde vivíamos, se llamaba Mittendorf. Bien. ¿Qué tenemos acá? ¿Quiénes son? Estos son los padres de mi mamá. Ajá. Él se llama Franz Rupert y ella Elisabeth Schill. Cuando se casaron, él tenía 29 y ella 17. ¿Y ellos lamentablemente en Rumania. En Rumania. Rumania, sí. Y a ver, esta señora que está acá tan elegante. Esta es mi madre. Esto Ana Rupert. Vestimenta típica. Vestimenta típica, sí. Cuando, sí. ¿Cómo era? ¿Qué es lo que tenía esta vestimenta de particular? Claro, bueno, era la pollera, el coso y el delantal, ¿no? Eso se lo ponían en fiestas, en bailes. ¿Y aquí? Acá es mi madre, de soltera todavía, con su hermana. Con su hermana. Lamentablemente en esa época los chicos se morían de chiquitos. Claro. Entonces ella tenía 4 hermanos que no llegaron a crecer con ella. A crecer con ellos, digamos, ¿no? ¿Y acá? Este es mi padre y mi mamá, en una fiesta. ¿Trabajaban de tu padre? Mi papá era maestro sastre, sí, claro. sí. Y mi mamá en su momento también cuidaba, hacía de institutriz. Y... Claro, maestro sastre con este traje impecable. Bueno, mamá, había unas monjas alemanas que daban clases, tenían un instituto en secundaria y ellos eran pupilos, ahí aprendían, sí. Mira. ¿Y esta que está acá quién es? Cuando nací yo. 3 meses. ¿Naciste en? En Aratulno, Rumania, ¿sí? ¿Cómo era ese lugar? ¿Ese lugar cómo era? No lo conocí mucho. Pero que te cuentan y de... Sí, ahí después viene una foto. Ah, tenemos foto. Una foto de una casa, sí, estaba ahí, sí. ¿Esta de acá? No, esto es Austria. Ah. Había ahí... Esta, no, esto es de Argentina. No había donde estaban mis abuelos, que te dije, mi tío, acá. Acá, a ver, ahí está. Esta es una casa en Rumania, donde ellos... Esa era sido la casa paterna de mi padre, sí. Y en el fondo tenían verduras. El que está ahí de piernas cruzadas es tu papá. Es mi papá, sí. Y ahí está el tío sacerdote. El tío sacerdote, sí. Franciscano. Franciscano, sí. ¿Qué recordás?
Recuerdo de que las chicas ahí, que tenía 6 o 7 chicos, me llevaban, bajábamos el trineo, había un peral y las que se caían podíamos comerlo. Íbamos a comer, faltaba dinero, faltaba alimentos, y si no hubiera sido racionalizado, nadie tenía para comer, pero te daban 50 gramos de carne por día. Y bueno, pero mamá, ayudando en las cosechas, que estaba en el campo, le dieron un trozo de tierra que cultivaba verdura. Y después tengo un tío sacerdote, que lo quiero muchísimo, después les cuento por qué. Él se ordenó con 24 años, los casó mis padres, lo bautizó mi hermano y después lo mandaron a Roma a investigar Biblia. Tuvo que aprender hebreo, griego, aparte del latín que ya sabía, ¿no? Y entonces, no sé cómo, él vino a visitarnos con 1000 trastornos entre medio, pero llegó a Austria y era un encuentro muy lindo. Y se dio cuenta que los austríacos comen una salsa que necesitaban laurel. La planta de laurel, que ustedes saben, no crecen ni los cítricos ni nada en el sur, ¿no? Entonces nos mandó un paquete grande de laurel. Mamá hacía paquetitos, sean truques. 6 huevos, un pedazo de esto, y así se mantenía a flote. Iban al bosque a recoger frutas silvestres y también hongos y así. ¿Y vos vivías la angustia que tu mamá te relataba? No, en esa época, no. Claro, yo era muy feliz porque me llevaban en trineo, había un lago, había un bosque, era una pradera, es decir, Austria es muy lindo, en ese sentido. Bueno, pero ¿qué pasó? No nos podíamos quedar en Austria, porque no había permiso de trabajo para refugiados. Ya tenían suficientes problemas con su propia gente. Claro. Y entonces mi tío en Roma, había una organización. Detengámonos un instante, porque lo dijiste al paso y me parece que también es un tema que nos hace pensar hoy, ¿no? El refugiado, porque ustedes no podían volver a su lugar donde estaban porque no tenían la nacionalidad, no podían irse a otro lado, eran unas personas sin nacionalidad en un lugar que tampoco los podía sostener y recibir. Así es. Había una organización que se llamaba IRA, que era para los refugiados, y mi tío consiguió dinero para pagarnos pasajes en 3ª clase para venir a la Argentina, porque una hermana de mi padre, una tía, ya vivía en la Argentina. Así aparece el nombre Argentina como destino. Argentina, destino, claro. Era la posibilidad de ir a Alemania. Hay gente que después se fue a Alemania, pero la época era muy, ¿cómo te puedo decir? No se sabía qué iba a pasar, estaba todavía la Guerra Fría, Alemania estaba repartida entre Rusia, Estados Unidos, Inglaterra y Francia, ¿no es cierto? Sí, quedarse en Europa en esa época era una opción. Claro. Y ellos ya habían perdido todo, querían empezar en Argentina, y el tío nos organizó el viaje desde Génova. Tomamos el vapor, pero quedamos esperando 5 días en un convento de monjas, dormíamos y tomamos un barco blanco, se llamaba Italia, y salimos de Génova en un viaje de 3 semanas. Ahora vamos a seguir charlando de ese viaje. Sí. Me interesa también que antes de hablar del viaje comentemos esos momentos de empezar a tomar la decisión de irse, pero vamos a hacer, si le parece, una pausita. ¿Cómo no? Y seguimos después. ¿Cómo no?